Ya habíamos comentado acerca de nuestro BIRAPS, que generalmente tenemos los 5 o 6 estadios de BIRAPS. BIRAPS 1, bueno, BIRAPS 0, BIRAPS 1, BIRAPS 2, BIRAPS 3, BIRAPS 4, BIRAPS 5 y BIRAPS 6. Cada tipo de BIRAPS generalmente tiene un porcentaje de malignidad. Recordar y recapitular que en el caso del BIRAPS 4 y el BIRAPS 5 tiene un porcentaje de malignidad mayor a 2 hasta un 94%. Importante saber que en estos BIRAPS 4 y en el 5, dependiendo qué tipo está, vamos a mandarle a hacerle una biopsia. Pero evidentemente ya vimos características de cada tipo de BIRAPS y sobre todo vamos a pasar con la estadificación del cáncer de mama. Hay que recordar que los estadios que únicamente se pueden operar es el estadio T1 y T2. Es decir, aquel estadio que tiene que ver con un carcinoma mayor o un tumor mayor de 2 centímetros hasta 5 centímetros. En el tumor X, este no se puede evaluar. En el T0 es sin evidencia. En el TIS es un carcinoma in situ y una enfermedad de Payet, que ahorita vamos a comentar las características de esta enfermedad de Payet. Y sobre todo T1, un tumor menor o igual a 2 centímetros. Y en este caso ya hablamos de que tenemos un microinvasor. T1 a su vez se subdivide en T1A, T1B y T1C. Recordar que los estadios que son irrevocables son T3 y T4. Recordar que el estadio T2 es el tumor mayor a 2 centímetros pero menor a 5 centímetros. T3 es un tumor mayor a 5 centímetros. Y T4 es un tumor que es mayor a 5 centímetros, que puede ser de cualquier tamaño, pero este tumor a su vez puede afectar todo lo que es la pared costal, desde el músculo serrato anterior hasta el músculo, o bueno, en este caso, el músculo pectoral, ¿no? Pero sobre todo recordar que ya abarca todo lo que es la parte costal, es decir, las costillas. La extensión a la pared del tórax o piel es un carcinoma inflamatorio y hay que valorar nódulos linfáticos y o metástasis. Recordar que en este caso, en el caso del primer nivel ganglionar, segundo nivel ganglionar, tercer nivel ganglionar, nos sabe básicamente de hasta cuánto va avanzando. Y sobre todo recordar que es del mismo lado de la mama, es decir, homolateral. Bueno, de la clasificación de TNM podemos decir que esta clasificación es un poco dificultosa, pero si la desglosamos de una manera adecuada, podemos entenderla un poco más acertadamente y sobre todo de una manera más precisa. Recordar que todos los estadios son muy importantes porque normalmente podemos hacer un diagnóstico más fino y sobre todo clasificarlo en un estadio mucho más adecuado, tomando en cuenta cada subtipo de T1 que nosotros podemos encontrar o bien de T4. Importante que el TNM es una clasificación para cáncer de mama, pero nos va a evaluar tres parámetros: la T, el tumor; la N, nódulos o adenopatías, encontrando a qué nivel encontramos de estas adenopatías metastásicas, pero generalmente son del mismo lado, son homolateral, y así lo marca nuestra clasificación. Y la M es de metástasis. Recordar que tenemos TX, que es un tumor que no vamos a evaluar, es un tumor primario no determinado, y pues básicamente tenemos que repetir el estudio. T0, no hay evidencia de tumor. T0, no hay evidencia de tumor. Y TIS es un carcinoma in situ y una enfermedad de Payet sin tumor no palpable. Hay que recordar que en esta clasificación de TIS, importante saber que tenemos la enfermedad de Payet. Hay que tomar en cuenta que es esta enfermedad, es una lesión que te va a producir manifestaciones en la piel, es una lesión pruriginosa y eczematosa del pezón que puede producir erosiones. Esto es muy importante porque también nos ayuda a orientar por medio de la clínica, saber qué lesiones podemos encontrar en la mama de esta paciente. Es importante también conocer que su incidencia es baja, pero si llega a presentarse, se asocia a malignidad. Es importante conocer que se asocia a un 99% de los casos de carcinoma, generalmente intraductal. Por otro lado tenemos el T1. El T1 aquí ya lo podemos subdividir en T1A, T1B y T1C. Tenemos que este tumor es igual o menor
a 2 centímetros de diámetro. Y a su vez lo podemos subdividir desde 0.5, que sería un tumor de en T1A de diámetro, y tenemos el T1B, que es un tumor de 0.5 a 1 centímetro, y T1C, que es un tumor de 1 a 2 centímetros de diámetro. Pero aquí nosotros conocemos este estadio como microinvasor, por su característica menor a 2 centímetros. Esta es la característica importante del TIS. Hay que recordar que se subdivide en T1A, T1B y T1C. Pero para fines prácticos en general, el T1 es de 2 centímetros de diámetro o menor. Bueno, tenemos el T2, que este ya conocemos, que es un tumor de 2 a 5 centímetros de diámetro. Hasta ahí nada más queda, entre 2 a 5 centímetros. El T3 es un tumor más de 5 centímetros. Y bueno, llegamos al último, que es el T4, que es un tumor en cualquier tamaño, con fijación a la pared torácica o a la piel. Generalmente puede afectar la costilla, el músculo intercostal, el músculo serrato anterior y no, o a veces sí, el músculo pectoral. Pero sobre todo hay que reconocer cómo se subdivide el T4. El T4, por el número, podemos reconocer que podemos encontrar 4 subtipos a su vez: el T4A, T4B, T4C y T4D. El T4A es una extensión de la pared costal, es decir, de la caja de las mismas costillas. El T4B es un edema o ulceración de la piel con presencia de nódulos o presencia de nódulos satélite dentro de la mama, es decir, encontrar estas anomalías fuera ya de la misma piel y sobre todo con manifestación clínica evidenciada por la exploración física y sobre todo los nódulos satélite. Esto es muy importante. El T4C son los dos casos anteriores a la vez, es decir, que esté en toda la pared costal, en toda la costilla y sobre todo que se exponga a la piel, con presencia de los nódulos satélite. Esta es la característica del T4C. El T4D es un carcinoma inflamatorio. Y recordar que el carcinoma inflamatorio da como clínica inflamación y dolor en toda la mama, ¿no? Entonces aquí ya hablamos que básicamente ya va a afectar toda la mama, por lo tanto va a ser de gran tamaño tumoral. Bien, pasamos a la segunda parte de la clasificación de la N, que es nódulos o adenopatías. Hay que importante recordar los niveles ganglionares. Tenemos que el NX son nódulos linfáticos regionales que no se pueden ser identificados, es decir, NNI, nódulos no identificados, así de sencillo. T0 es la ausencia de adenopatías. Aquí nosotros no vamos a encontrar adenopatías, básicamente, pero nosotros a partir de un N1 encontramos adenopatías metastásicas, móviles, homolaterales en la axila. Y por medio de esta imagen nosotros podemos reconocer que nada más está en solo un nivel ganglionar, es decir, por debajo de la axila o en la misma axila, pero de un mismo lado. Aquí reconocer, por ejemplo, las líneas linfáticas, bueno, en este caso las adenopatías, a través de estos ganglios linfáticos en donde se puede encontrar, nada más en esta pequeña parte, en la parte inicial de la axila. Por otro lado, encontramos el N2, que aquí, pues básicamente encontramos adenopatías metastásicas fijas, homolaterales en axila y que corresponde a un N2A. Es decir, va a ser del mismo lado al igualmente, pero va a llegar incluso hasta la parte inicial de la axila. En el caso del N2B, son adenopatías metastásicas en cadena mamaria interna homolateral, pero sin afectación axilar. Es decir, solamente una cadena de el mismo lado de la mama internamente, pero no llega a afectar la axila. Es decir, tiene que tener una cadena o llega a la axila. De eso se trata el N2. Llega solamente hasta la axila o es solamente una cadena de la mama interna de ganglios linfáticos, pero sobre todo es del mismo lado. Eso siempre hay que recordarlo porque siempre va a ser homolateral esta clasificación. Y ya aquí podemos encontrarlo en esta imagen, el nivel de N2, que es decir, solamente una cadena ganglionar, una cadena homolateral interna o bien llega hasta la cadena axilar, pero nada más hasta ahí queda.
no sobrepasa más arriba de la cadena axilar, y ese es el segundo nivel, N2. Tenemos el N3, básicamente adenopatías metastásicas infraclaviculares homolaterales o afectación mamaria interna homolateral con afectación axilar, y sobre todo adenopatías supraclaviculares con o sin afectación mamaria interna. Aquí, por ejemplo, en esta imagen podemos saber, va a ser siempre de un mismo lado, es decir, infraclavicular, subclavicular o solamente por arriba de la línea de la mama del mismo lado. Pero tenemos 3 niveles así como lo marca nuestra clasificación. Y lo podemos subdividir, y que aquí lo puse del mismo color rojito correspondientemente, o de azul o morado. N3A son adenopatías infraclaviculares con afectación axilar. La otra es una adenopatía mamaria interna con afectación axilar en el caso del N3B, o bien el N3C, adenopatías supraclaviculares. Recordar que el punto importante es la clavícula, si está debajo o si está arriba de la clavícula. Si está debajo de la clavícula es un N3A. Si está, básicamente, tiene una cadena mamaria interna, pero afecta hasta la axila, es un 3B. Es decir, que queda como a la mitad, ¿no? Infraclavicular, por debajo de la axila, digo, por la misma axila, que es N3B, o bien el N3C, que son supraclaviculares, por arriba de la clavícula. Así es como nosotros podemos identificar nuestra adenopatía, o en este caso nuestro nódulo. Recordar siempre que en el caso del T3 nuestro punto va a ser la clavícula. Por abajo, vuelvo a repetir, infraclavicular, N3A. N3B, una cadena mamaria interna con afectación a la axila, que llega a la axila, y el N3C por arriba de la clavícula, supraclavicular. Por último, tenemos la metástasis. En el MX no se ha practicado estudios para determinar metástasis, no tenemos evidencia de metástasis, porque no hemos realizado estudio. En el M0, sin evidencia de metástasis, y en el M1, con evidencia de metástasis. Recordar que nuestro principal sitio de metástasis, pues es, dependiendo de la diseminación, pero en el caso de diseminación linfática, que es la más frecuente, serían hacia los cuadrantes internos, es decir, afectar toda la parte supraclavicular. Importante también reconocer que en caso de una diseminación ya hematógena, el órgano más importante para producir metástasis es pulmón, seguido de hueso y cerebro. Puede llegar a afectar ojo, lo cual la manifestación clínica sería una visión borrosa. Bueno, ahora vamos a empezar a ver un poco de tratamiento de cáncer de mama. De acuerdo al estadio, que es el T1S, que es un carcinoma in situ, enfermedad de Payet, es una excisión completa del tumor con radioterapia complementaria. El tratamiento de elección es mastectomía radical y vigilancia clínica. Hay que recordar también nuestra escala de Van Nuys para poder valorar nuestro tratamiento. Recordar que tienen varios puntos de acuerdo al tamaño tumoral, al grado, al margen y a la edad. Pero pues por sí sola tenemos que, en este caso nos ayuda a realizar un buen tratamiento oportuno de acuerdo a su puntuación. De 4 a 6 puntos, cirugía sola. 4 a 9 puntos, cirugía con radioterapia. Y de 10 a 12 puntos, mastectomía radical. Esto es muy importante reconocer que en el estadio T1 y en el estadio T2, que son básicamente tumores de 2 a 5 centímetros, básicamente tenemos que hacer mastectomía radical en pacientes que tengan una mala relación mama-tumor, multicentricidad o microcalcificaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque estas son de mal pronóstico, estas tienden a ser malignidad. Tenemos que podemos utilizar radioterapia complementaria cuando el tumor es mayor a 5 centímetros y tiene más de 4 ganglios linfáticos positivos. Es decir, se encuentra en un T3, porque tiene más de 5 centímetros. El T3 es más de 5 centímetros. Y una excisión completa del tumor con márgenes amplios, radioterapia completa. Bueno, en estas etapas clínicas se debe incluir siempre la disección ganglionar para la búsqueda del ganglio centinela, que generalmente son siempre 4 ganglios linfáticos para poder evidenciar el ganglio centinela. Y la cuestión de estos es que tendrían que
pintarse con azul patente, y en el caso de que pinten con azul, pues básicamente nos notificarían metástasis. Pero evidentemente tienen que ser cuatro ganglios linfáticos para poder reconocer el ganglio centinela. Que el ganglio que pinte de azul, básicamente, indica metástasis y es el primero y se le denomina como ganglio centinela. Bueno, tenemos también otro punto importante, que el tratamiento de acuerdo a la lesión palpable. Este tratamiento, pues ya como les he comentado, de la lesión palpable, pues básicamente ya es un tratamiento individualizado de segundo y tercer nivel. Pero pues hay que comentar básicamente cómo sería este tipo de tratamiento. Si tenemos cirugía con márgenes y una lesión palpable, pues es una lesión de buen pronóstico con bordes libres, pues se realiza una tumorectomía más radioterapia. Recordar que la lesión de mal de pronóstico con bordes afectos hay que realizar una mastectomía radical. En aquella que encontremos microcalcificaciones y sobre todo aquellas nódulos de bordes irregulares, pero esto con apoyo también de nuestro BIRAPS. Recordar que nuestro ganglio centinela en la axila, pues básicamente nos va a indicar también otro seguimiento, si es negativo o es positivo. Si es negativo y es de buen pronóstico, hay que vigilarlo. Si es de mal pronóstico, hay que hacerle quimioterapia. Si es positivo, hay que realizarle una linfadenectomía y quimioterapia. Ahora, en caso de que nos encontremos en pacientes premenopáusicas con receptores estrogénicos positivos, hay que dar de elección tamoxifeno 5 años. Esto es una pregunta muy importante. Ver en qué pacientes vamos a utilizar el tamoxifeno para poder darlo por lo menos 5 años, ¿no? Y si el tamoxifeno contraindicado, en el caso de las pacientes que tengan una oforectomía bilateral o que tengan análogos de LRH, del HLRH, pues básicamente igual sería utilizar otro medicamento. Pero de elección se supone que es el de tamoxifeno, así, tal cual, a menos de que esté contraindicado. Oforectomía o o que estén tomando análogos de LHRH. Ahora, en nuestras posmenopáusicas con receptores estrogénicos positivos hay que dar únicamente inhibidores de aromatasa. Pero bueno, esto ya también es un tratamiento individualizado, sobre todo porque ya lo maneja tercer nivel. Recordar que el estadio T3 y T4, que básicamente es un tumor de 5 centímetros o aquel que esté localizado en toda la pared costal, pues hay que dar una quimioterapia neoadyuvante y mastectomía radical. ¿Por qué? Pues por el riesgo de malignidad y sobre todo porque ya abarcó todo lo que es la pared costal, músculo y sobre todo pues también es de mayor tamaño, es más de 5 centímetros. Ese es el tratamiento de elección en estos estadios T3 y T4. Por eso la importancia de reconocer nuestra clasificación TNM. Si tenemos un carcinoma inflamatorio, hay que iniciar quimioterapia y en el caso de una enfermedad cardioresistente. Recordar que nuestro carcinoma inflamatorio nos habla de un tumor T4D, es decir, aquellos que ya básicamente están excedidos toda la pared costal, tienen edema, ulceración, hay presencia de nódulos satélite y obviamente lo manifiestan como un dolor en toda la mama, es decir, ya toda la mama está muy lesionada. Por lo tanto, se inicia quimioterapia. Por otro lado, tenemos nuestra quimioterapia adyuvante. Como medicamentos tenemos nuestras antraciclinas, que evidentemente son antineoplásicos de primera línea, como epirubicina o doxorubicina. Hay que comentar a los pacientes sobre estos efectos farmacológicos de estos antineoplásicos. Generalmente a las antraciclinas hay que agregarles un taxano porque mejora el resultado de sobrevida. Importante saber que en este caso nosotros básicamente en el caso de los taxanos pueden ser un paclitaxel o doxetaxel. Evidentemente el que más mejor se utiliza es el doxetaxel, porque tiene menos efectos secundarios. Evidentemente esto es ya manejo
del oncólogo, pero nosotros hay que reconocer lo más esencial de tratamiento en estos pacientes, sobre todo también reconocer sus efectos adversos y qué combinaciones tenemos. Y bueno, también tenemos como punto importante nuestra terapia generalmente hormonal. ¿Por qué? Porque tenemos que, por ejemplo, aquellos pacientes que tienen receptores estrógeno, progesterona, hay que iniciar con tamoxifeno, ¿no? Y tratamiento con inhibidores de la aromatasa. El tamoxifeno, recordar que es un modulador selectivo de receptores estrogénicos, es un SERM, y actúa como potente antiestrógeno en la mama, pero con cierto efecto estrogénico, produciendo efectos secundarios como sofocos y aumento de la incidencia de un adenocarcinoma de endometrio. Eso es lo más importante que hay que comentarle a la paciente, sobre todo informarle porque evidentemente puede sentir alguna sintomatología como sofocos. Hay que recordar que a pequeño porcentaje nos puede dar un cáncer de endometrio, pero evidentemente disminuye el riesgo del cáncer de mama contralateral, es decir, que tenga menos riesgo de tener un cáncer en la otra mama, en la mama buena, y sobre todo enfermedad coronaria. Es el fármaco de elección para pacientes premenopáusicas. Esto es muy, muy importante. El tamoxifeno e inhibidor de aromatasa. Por ejemplo, la premenopáusica hay que iniciar con tamoxifeno, idealmente 5 años. Ese es el tiempo en que nosotros podemos darle tratamiento a la paciente, 5 años. Y bueno, está contraindicado, obviamente, en la hiperplasia de endometrio porque te aumenta más el riesgo de adenocarcinoma de endometrio. Esto es muy, muy importante también saberlo. Por otro lado, tenemos a las posmenopáusicas. Tenemos el tamoxifeno, que igual son 5 años, y el tamoxifeno, por ejemplo, se puede disminuir a 3 años. Pero sí se da un inhibidor de la aromatasa durante 5 años. Esto es muy, muy importante. Por ejemplo, como este medicamento que está acá, que es bueno, tiene que este no sé si no se ve muy bien, pero es el anastrozole, letrozol o hexametano, hexamestano, esos son los inhibidores de la aromatasa, ¿no? Y por último, en el caso de receptores positivos a HER2, tratamiento con trastuzumab. El trastuzumab básicamente es un anticuerpo monoclonal que reduce la mortalidad en pacientes, mujeres con cánceres que tienen positividad a HER2. Recordar también estos grupos selectivos para poder iniciar tratamiento. Es decir, iniciamos en estas pacientes que tienen HER2 positivo. Ese es el tratamiento para estas mujeres, sobre todo porque disminuye la mortalidad. Y sobre todo porque es importante también asimismo hacer nuestra inmunohistoquímica para poder saber si son positivos o no al trastuzumab. Bueno, otro punto importante que menciona la guía de práctica clínica es el cáncer de mama en el embarazo. Se sugiere que durante el embarazo o la lactancia se realice una mastografía en caso de que se sospeche verdadera malignidad. Así lo menciona la guía de práctica clínica, pero sabemos que no está indicada tanto en el primero como en el segundo trimestre de embarazo. Hay que realizar estudios y procedimientos diagnósticos complementarios durante el embarazo, sobre todo si hay sospecha. Podemos apoyarnos de otros estudios de imagen, como es el ultrasonido, que así también lo marca la guía de práctica clínica. Es importante también reconocer que el cáncer de mama en el hombre también se presenta, sobre todo cuando encontramos mutación de BCRA2, más BCRA2 que BCRA1. Recordar que el BCRA1 es el de mayor prevalencia, sobre todo en mujeres, pero podemos encontrar un porcentaje, sobre todo porque es autosómico dominante de BCRA2, a desarrollar cáncer de mama. Sobre todo también en estos casos, en pacientes varones se presenta con un poco más de frecuencia y sobre todo también recordar que no solamente BCR2, sino también BCR1 también se pueden presentar y es importante explorarlos en la clínica cada 6 a 12 meses, empezando desde los 35 años. Esto es lo más importante de este tamizaje, empezarlo desde los 45 años y realizar una mastografía basal a los 40 años.
continuando una mastografía anual en hombres en caso de que presenten ginecomastia o parénquima glandular mamario denso en la mastografía de base. Y esto es lo más importante de toda la guía de práctica clínica de cáncer de mama y que es importante reconocerlos. Lo más que nada es importante conocer nuestro BRAPS y nuestra clasificación TNM para poder sospechar también el grado, en el caso del BRAPS, cuáles son los grados que más sospechamos o que más puede tener malignidad. Recordar que es el BRAPS 4 y BRAPS 5 que se mandan a histología y a biopsia, y el BRAPS 6, que este es básicamente 100% maligno. Recordar también que nuestra clasificación TNM nos ayuda también para localizar, en el caso de nuestra T, el tamaño del tumor. Importante también reconocer esto, y en el caso de los nódulos, es importante reconocer los niveles, sobre todo reconociendo que tanto nivel N1, N2 y N3 van a ser del mismo lado y sobre todo desde lo que es la línea axilar, desde la parte de la axila, desde la mama hasta la axila, y ahí puede llegar hasta la clavícula, por arriba de la clavícula, terminando en el N3C supraclavicular. Y el NM, pues el M1 de metástasis, ¿no? Mayor tipo de metástasis es por vía linfática, pero la metástasis hematógena da como primer lugar pulmón. Y eso sería lo más importante de esta guía de práctica clínica bastante amplia.